Saludos, gente pensante, bienvenidos otra vez a una nueva emisión de nuestro programa Debate Empate. Hoy vamos a hablar de un tema picosón, es un tema picosón, así que de antemano les voy a pedir de la manera más atenta que eh, Mantengan la mente abierta y disculpen las ocurrencias de mi compañero. Hola Lux, bienvenido. muchas gracias. No tenías por qué balconearme. Pero bueno, mucha discreción con de lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre todo considerando lo que acaba de decir mi compañera de vida, Joy. Sí, me disculpo de antemano por todo lo que voy a decir. Voy a tratar Ser prudente. de ser prudente y de no herir sus susceptibilidades. Y si lo hago de todo corazón, una disculpa, no lo hago a propósito, pero no tengo filtro muchas veces. Con trabajos, con las groserías y todo eso, ¿verdad? Pero eso es otro cantar, que va a colación precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Va mucho pegado. Así que, eh, Sin mente más nada, abierta y pues vamos a hablar. Mejor no hablamos de eso. No, sí. Se llama Tabú, el tema del día de hoy. sí, y no es la canción de llorando se fue. Está muy buena, pero Está no. buenísima, pero no hablamos de eso. Hablaremos del tabú en general desde la conciencia, como es mi labor, pero también desde la parte científica y la parte social. Así es de que quédense con nosotros, ¿te parece, Lux? ¿Comenzamos? Perfecto. Vamos allá. Bienvenidos de regreso, queridos amigos. Ya estamos listos para darle crán al alacrán y empezaremos fuerte. Vamos a empezar de una vez, ya que vamos a hablar de esto de los tabúes. Del tabú en Pues general. vamos allá de una vez. O sea, ¿para qué vamos a retrasar lo inevitable, verdad? Vamos a Comencemos. empezar con este tema del tabú, ¿ok? Obviamente vamos a hablar de diferentes tabús a través de los tiempos, porque Sí, sí, así sí. como la sociedad cambia, el tabú hacia ciertos temas o los temas que eran tabú también van cambiando, ¿ok? Podríamos comenzar dando una breve definición, un enfoque Adelante, de adelante, qué es un adelante. tabú, ¿no? Va, va. Podríamos considerar que un tabú es una situación o una práctica que socialmente hablando, en términos de moralidad y cosas así, no es bien vista, no es aceptada. No desde un punto de vista legal ni nada de eso. Un tabú tiene como principal característica que es a nivel social. No tiene Ani- nada que ver con la parte legal ni nada de eso. Es simplemente algo que afecta directamente a nuestra interacción Moral. moral, exactamente. O sea, yo diría que va por ahí el asunto. De hecho, es un punto muy importante Ajá. cada vez que hablamos de un tabú, que efectivamente no afecta, no está dentro de ninguna, de alguna afectación legal, lo cual lo hace todavía más interesante de que podamos platicarlo en el día de hoy, porque en muchas ocasiones estos tabús, aunque no rompen ninguna ley, el hablar o el hacer alguna de estas actividades que se consideran tabús, aunque no rompen Ujú. ninguna ley, socialmente es castigado. O sea, Sí, socialmente sí, por sí, algo es un tabú. sí. Socialmente sí se pone un castigo ante él, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es a Es nivel moral. como un castigo silencioso, Sí, como la ley del hielo y esas cosas. bueno, que habrá que ver en qué época, de qué épocas vamos a estar hablando de esos tabús, porque anteriormente, o ocurrió en muchos lugares, que estos tabús no eran nada más cuestiones que quedaran a un castigo social, sino las Ujú. agresiones sí se manejaba como la regla
de ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Ah, sí, sí. O hacen justicia con su propia mano, ¿no? Bueno, pero ¿estás de acuerdo que hay una línea bien Sí, dibujada, no, bien sí, marcada entre lo que totalmente. es un tabú y lo que ya sería un crimen? Claro, claro, Aquí claro. no vamos a hablar de crímenes ni nada de Nada, eso, nada. Pero nada sí. de términos legales ni nada de eso. Ujú, Simplemente tabú y obviamente en un contexto social, histórico, a nivel de conciencia, de eso se va a encargar ella, y yo me puedo encargar del enfoque científico, como el origen de algunos de ellos y cosas así. Me encanta ese tipo de sí, es un cosas. tema Pero que te bueno, gusta. Ujú, ya saben ustedes cómo está el asunto con este programa. Establecemos unas premisas ujú. del tema del que estemos hablando en cuestión y damos nuestras opiniones. Las ¿Sale? debatimos y Es comenzamos. bastante simple. Vale, comenzamos Comenzamos entonces. Primera entonces. premisa. El tabú surge de la incomodidad. Totalmente de acuerdo. La cuestión sería la incomodidad de quién, de la ¿De quién? gente o a lo mejor de las personas que están a cargo, digamos, hablemos de una sociedad pequeña, o sea, un grupo pequeño de personas que funcionan como comunidad. Ahí estamos de acuerdo que sí hay, como ya lo mencionamos, una diferencia bien marcada entre lo que serían las leyes que se aplican a Ujú, a todos los miembros de la sociedad y los principios morales, ¿no? Entonces, ahí sería la cuestión de la incomodidad de quién, del grueso de la población o de las personas que están a cargo. Lo que sí me queda claro es de que es la incomodidad de la mayoría, sí, de puede una ser, mayoría. exacto, puede ser que la idea salga de una sola persona que pueda tener una gran influencia dentro de su entorno, al modo de generar su propia incomodidad, la incomodidad de todos, pero en realidad para que se vuelva un tabú, tiene que ser la incomodidad de más de una persona, o sea, de varios Ujú, elementos, de diferentes personas dentro de la misma sociedad que se sienten incomodados, invadidos o de alguna manera fuera de su propia comodidad, de su propia estructura moral, y por eso se vuelve un tabú. ¿Ok? Entonces, ujú. mayormente, y esto es muy importante porque cuando hablemos acerca de la conciencia colectiva, entender que un tabú principalmente nace de un sector grande de la comunidad. No es, aquí no le echamos la bolita a una sola persona, es que él fue el que De que empezó con, empezó no, con el desmadre, no. no, un tabú para que sea esto es porque nació de diferentes puntos. O sea, hay más de una persona que se siente invadida, incomodada por este tipo de actividades, pensamientos, etcétera. Ujú. Entonces, podríamos decir que sí, un tabú surge a partir de la incomodidad de una sociedad, puede ser una sociedad completa, eh, de una cultura completa, o en términos geográficos puede ser incluso un país completo o un continente Exactamente. completo, ¿no? O sea, Ujú, hay diferentes estratos desde donde se puede analizar esta premisa, claro. pero sí estoy totalmente de acuerdo. Un tabú, cualquier tabú, surge de una incomodidad, de algo que, por definición, se considera socialmente inaceptable. Ujú. Sí, que incomoda a más de uno, ¿no? Y Sí, esto nos llevaría a una segunda premisa que es el tabú depende del contexto social. sí, también, porque estás de acuerdo que hay cosas que incomodan a un sector de la población y en otro sector puede ser completamente normal. Exactamente. Puede ser desde un punto de vista cultural, por ejemplo, Los tatuajes, ajá, los tatuajes ahorita ya en la época moderna ya no son tanto tabú porque ya claro. ha ido evolucionando mucho porque, por ejemplo, ahorita se me acaba de ocurrir Ujú. que ustedes, como se podrán dar cuenta, tengo varios tatuajes y me pregunto qué pensaría mi yo de niño, porque yo de niño me daba miedo la gente que se veía como yo. O sea, porque, o sea, había un tabú respecto a los tatuajes y todo eso, Sí, sí, sí. porque, por ejemplo, yo crecí pensando que los tatuajes se hacían en un bar de mala muerte con una aguja infectada y cosas así, ¿no? Sí.
Ahora, oye, muy posiblemente en algún punto de la Sí, historia sí, sí fue sí. así, por Sí, sí, los sí. primeros tatuajes Sí, sí, modernos y sí, hubo todo mucho. ese tipo de cosas, ¿no? Pero, por otro lado, hoy en día, un estudio de tatuaje debe de estar limpio. Es casi un quirófano, Sí, 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 ¿sí? sí. Porque Y ya son mucho más estéticos, ya son mucho más agradables, te pones tu ya, silloncito, te sí, sí, ponen tu sí. música, muy lindo. A lo que a lo que yo iba también con esos tatuajes es que cuando dice respecto al contexto social, hay culturas en el mundo que el tatuaje era parte de su desarrollo cuando pasaban de niños a adolescentes o de adolescentes a adultos, o sea, marcaba el Ujú. marcar su piel con un tipo de tatuaje en especial, un tatuaje tribal, un tatuaje de este estilo, era parte de este desarrollo social. En el momento que entraba a una etapa madura, en el momento en el cual ya estaba para poder hacerse cargo de una familia, por ejemplo, o pelear o salir a pelear o lo que sea, se marcaba el tatuaje para poder distinguir, ¿no? La nueva etapa en la que entraba esta persona. También, o sea, me gusta ese enfoque, como, por ejemplo, no sé, en un contexto histórico, culturas que en las cuales el tatuaje es algo normal, pueden ser, por ejemplo, los vikingos, Ujú, que se hacían tatuajes, a veces por mero gusto, a veces por rituales y así. Pero hay otra cultura, que de hecho todavía hay mucho de eso, por ejemplo, los monjes budistas, cuando llegan a nivel. cierto nivel en su, pues no sé cómo sería una religión, Ujú, ujú. se hacen tatuajes. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Dragon Ball? Del Ah, sí, Krillin, ajá, que tiene 6 puntitos. ajá, Esos son tatuajes. ya. O en la serie de Avatar, la flecha que tiene Aang, Lo manejan como un también es tatuaje un también. tatuaje enfocado en el budismo. No se Ujú, menciona que sea budista, pero es una representación de. sí. Entonces, como dos culturas totalmente opuestas, porque estás de acuerdo que una era una cultura bélica y la otra que promovía la paz, y ambos coinciden en el tatuaje. Entonces, podemos decir que la práctica como tal, en este caso el tatuaje, no es inherentemente bueno o malo, depende de la interpretación. Claro. A eso voy, ¿no? Muy marcado entonces el cómo, dependiendo del contexto en el que estás, es el tipo de tabú que también se puede desarrollar, ¿no? Obviamente en esas dos culturas que estás hablando, pues tiene una representación mucho más profunda Ujú. en ambas culturas, ¿ok? Sí, 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 En- tiene simbolismos, ¿no? Tiene simbolismos, lo que, por ejemplo, en un contexto en México, pues no, el tatuaje nunca fue una representación actual de eso. Culturas antiguas veíamos que tenían diferentes marcas en la piel. Yo desconozco si eran tatuajes o solamente eran rituales de pintura. Habría que investigarlo, la Habría que verdad yo investigarlo. Si tampoco sé. ustedes saben si en México nuestras anteriores culturas, grandes culturas que teníamos, llegaron a practicar el tatuaje, que me parece que en algunas sí, este, era parte también de estos cambios, de estos rituales culturales, Ujú. pero tiempo después esto se perdió o al menos en México ya no se consideraba parte de un ritual. Entonces, en México, por ejemplo, la cultura del tatuaje tardó mucho tiempo en cambiar, de ser un tabú a ser una cultura del tatuaje. Una aceptado. Aceptado. Ujú. Actualmente ya puedes ver doctores, enfermeros, profesores, o sea, el tatuaje ya Sí. es a nivel estético, ya es a Ya nivel es una cuestión también de identidad muchas también, veces, ¿no? sí, o sea, No es, ya no es rebeldía, no, ya es te subes identidad. al transporte y ves a muchísima gente tatuada, ¿no? Pero en su tiempo fue un tabú porque no estaba dentro de nuestro contexto, no estaba dentro de nuestra cultura, fue algo que vino llegando como que o sobreviviendo o vino desde afuera. Y entonces por eso venía siendo una incomodidad porque era algo fuera, algo distinto, Ajá. algo diferente, que las Sí, sí, sí. incomodidades va muy pegado a ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ahí la parte específicamente del tatuaje tiene algo que ver con el tema de la expresión y la identidad, ¿no? Ujú, Porque, por ejemplo, digamos, en la época contemporánea ya nos quitamos un poquito de las culturas que tienen dentro de su tradición el tatuaje, sino ujú, hablando ya de la época contemporánea. Los primeros que se hicieron tatuajes era como
Por ejemplo, Hollywood lo pinta como el motociclista que tiene barba, así como me veo yo, pero La vestido de moto. cuero y en una moto, ¿no? Y así. Entonces, esa es como la imagen de la persona tatuada que durante mucho tiempo Se vendió. se vendió como algo bueno o malo, dependiendo del contexto, volvemos a lo mismo. Pero por otro lado, estamos de acuerdo que esa generación, hablando un poco de las generaciones, fue la primera que tuvo como que una revolución en la ideología, una revolución ideológica, social Cierto, también. cierto. Entonces también era una cuestión de expresión y ya, digamos, conforme fue pasando el tiempo, para nosotros ya nada más es una cuestión de identidad. Ujú. Ya no es como una cuestión de yo voy a decir lo que pienso y cosas así desde Voy a diferentes revelarme a aspectos. través de Sí, alguna ya no pantalla es en la tele. rebelión, ya es parte de una cultura. Por eso creo yo que ya es más aceptado Mucho más más aceptado. aceptada la cultura del tatuaje, Claro, por supuesto. independientemente de si es bueno o no. Yo creo que, en lo personal, yo creo que no tiene nada de malo hacerse un tatuaje desde un punto de vista social, desde un punto de vista de salud, o sea, en cuanto a la salud, obviamente hay que ir con un tatuador profesional. O Sí. sea, sí tiene sus riesgos hacerse un tatuaje, pero es bastante simple. O sea, tu tatuador te tiene que enseñar que la aguja esté sellada, que esté nueva, todo debe de estar limpio y demás, ¿no? De Ya ahí está en muy fuera, regulado. Ese es el punto, que como va cambiando de ser un tabú, de ser una incomodidad, entre más es aceptado, porque al final de cuentas para quitar una incomodidad, o sea, poder derrocar un tabú, por así decirlo, es sí, la sí, sí. aceptación y entonces se va normalizando y entonces entra dentro de ya las legislaciones, ¿no? Todos los centros tatuadores cumplen con normas legales y de sanidad. Ajá, de sanidad, sí. Entonces, pasó de ser un tabú a una cuestión regulada dentro de las leyes, ¿no? Sí, ¿Qué sí, sí. entendemos entonces con este paso que hizo, por ejemplo, el tatuaje y por lo cual lo estamos tomando? De ser un tabú en el cual estaba prohibido, en el cual las personas que se tatuaban hace algunos años tenían que cubrirse los tatuajes por años, estaba prohibido llegar tatuaje, o sea, había trabajos que estaban restringidos si te tatuabas, o sea, estaba tan marcado que sí realmente podía afectar o no. Cuando tú decidías hacerte un tatuaje, sabías que podría ser una afectación de por vida, por el trabajo, por estigma social, etcétera. Ujú. Pero vamos cambiando, las normas van cambiando, la moral de las personas se va abriendo, por así decirlo, vamos viendo que no está relacionado a solamente gente de la mafia ruda o Sí, relacionada o con sea, algún tipo de venta de sustancias. así como lo Entre piensa mi más lo mamá. conocemos, Así como lo piensa mi mamá. deja No me lo ha tu dicho mamá nunca, en pero paz. mi mamá y mi papá piensan, o digamos su enfoque respecto al tatuaje es de que es para vándalos, para criminales y cosas así. Y obviamente no les cabe en la cabeza la idea de que su hijo sea uno de esos. Obviamente no soy un vándalo, no soy un criminal, soy una buena persona que hace cosas buenas. Me gusta divertirme como cualquier otra persona. Simplemente tengo tatuajes. Tus O papás sea, ven estos videos, ¿eh? pues sí, pero ya me dirán su opinión. O sea, yo dije que iba a poder herir sensibilidades, así que ya me disculpé. No me voy a disculpar de nuevo. Sorry. No, no es cierto. Saludos a mis papás, perdón por balconearlos y demás, pero en honor a la verdad sea dicha. Vamos otra vez a este proceso, porque es importante entenderlo, ¿ok? Desde la generación, como que la que estás hablando de tus papás, en las cuales era un tabú, que se quedaron un poco en esta idea, pero también hubo aquellos que hicieron el recorrido de empezar a conocer que el tatuaje al final de cuentas también era una forma de expresión, que inclusive se ha vuelto una forma de arte preciosa, Ah, hay una sí, habilidad tremenda sí, al sí, poder sí. hacerlo, pero parte de ir rompiendo un tabú, parte de ir rompiendo con esa estructura moral, también es el conocerlo, el abrirse un poquito más a un conocimiento nuevo, a una nueva cultura, a Ujú, una nueva forma de expresión, etcétera. Entonces, de ser un tabú cerrado moralmente, ¿ok? Que se manejaba casi en reglas sociales, empieza a haber apertura gracias al conocimiento de, ¿ok? Empiezas a conocerlo y entonces de ser algo que es estrictamente prohibido, se vuelve algo que se
empieza a ser conocimiento y entonces al haber conocimiento hay aceptación, hay empatía, hay tolerancia, principalmente más que empatía y tolerancia, y entonces el tabú se rompe hasta el grado que hemos llegado ahorita, por ejemplo, de los tatuajes, que ya está completamente legalizado y que es Es completamente normal, normal, ¿no? sí. Entonces, esa es la importancia y eso es lo que queremos tomar respecto a estos tabús, que muchas veces nos cerramos por cuestiones morales, pero hay que conocer, porque así como pasó con los tatuajes, que a la mayoría de las personas, gente mayor, empieza ya a hacerse un tatuaje, dices que yo nunca Ujú. me lo imaginé que me lo fuese a poner, jamás pensé, tenía una idea muy diferente de lo que realmente era. Entonces, ante los tabús que se nos vayan presentando, inclusive actualmente, por muy incómodos que sean, vamos a aprender un poquito de ellos porque de todo hay crecimiento, de todo hay Sí, sí, desarrollo, sí. ¿vale? Ahora, otro enfoque respecto a esta premisa del contexto social. A mí también, por ejemplo, me llama la atención como, no sé, ahorita que hablaste, que mencionaste el arte, Ujú, me cayó así una idea que se me hizo bastante gracioso. Dije, también muchas veces tenemos una doble moral bien marcada respecto, por ejemplo, aquí en el tema del arte. El otro día estaba viendo un video de arte moderno. Yo, la verdad, no tengo idea de nada de arte moderno. No sé absolutamente nada de arte moderno. Pero sí se me hizo un poco raro que la obra en sí era de una muchacha que se embarró las nalgas de pintura y se sentó en un lienzo. Y esa era la obra. Y yo me quedé pensando y dije, ¿cuánto pagarán por ese cuadro? O sea, entiendo el tema de la chica. O sea, eso es perfectamente entendible. Pero como obra de arte, repito, no tengo idea del arte moderno, cómo se maneja o cuál es el enfoque y así, ¿no? Habrá alguien, algún experto que me pueda explicar, pero en términos de que yo puedo entender, digo, ¿cómo es posible también? Se me hace hasta ridículo a veces que exista algo así, pero también siga habiendo personas que piensan que el tatuaje te hace malo, te vuelve una mala persona. ¿Estás de acuerdo que son dos puntos de vista de un concepto artístico? pues que volvemos a lo mismo, que te incomoda, lo vuelves tabú, ¿ok? Ah, sí, 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 sí. Entonces, cuando decimos de una persona de doble moral, entonces estamos hablando de una persona que maneja los tabús a su beneficio. Ah, cómo Esto no, me pues sí. incomoda y no lo quiero, no lo acepto, entonces es malo. Como a Pe- mí no me conviene, es Pero malo. esto no tengo problema, además, como a mí no me incomoda, entonces no es un tabú. Y sí puede ser cuando dices una persona de doble moral, porque es muy contradictorio el pensamiento, pero es que no es que estén a favor o en contra de un tabú, sino Ujú. más bien están viendo su propio beneficio, su propia comodidad de decir, esto me conviene, esto no me conviene. Detrás de una persona con doble moral viene más la conveniencia de esa misma persona, no tanto lo que sería un tabú social. Considerando que el morbo vende. Exacto, Ok, exactamente. ahí Entonces, está bien. Bueno, pero, sí, sí, sí. bueno, nada más para complementar, el arte es una expresión. Sí. Lo que ella pudo haber expresado, ¿no? Mediante eso, Es que es la chica diferente. no era la artista, era la modelo. Ella era modelo. El artista estaba parado junto a ella. O Expresión sea, al final de pues, cuentas. pues yo no entiendo ese tipo de cosas, pero Yo creo que es el es mensaje. un enfoque y es mi enfoque, es mi opinión. Este es, Vamos a tener no un sé. programa especial, yo creo que Sí, con ya algún sabes. artista para esto, porque Ándale, es estaría bien expresión. buscar a algún artista que me Al pueda final de explicar esas cuentas cosas. es expresión, ¿vale? Y va desde la expresión de un artesano hasta la expresión de un artista como estos. Volvemos, ahora sí, yo creo que ahí entra ya como un tabú, ¿Qué? ¿vale? ¿Cuál? Esto, cuál es el valor realmente del arte? ¿Qué pintura sí vale? ¿Qué pintura no vale? ¿Cuál expresa, cuál no expresa? El arte moderno versus un arte abstracto versus o sea, hay diferentes tipos de expresiones. Y las que te incomodan o las que incomodan a un nivel, a un sector social mayor, pues entonces son las que se vuelven tabú.
Así es como se Eso sí. generan. Bueno, en términos sociales, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo ahorita, a lo mejor estoy siendo prejuicioso por ignorancia, porque como ya dije, no tengo ni idea de arte moderno ni arte contemporáneo, Exacto. pero también por otro lado Conocimiento. digo, ¿qué pensaría Miguel Ángel? Conocimiento al final de cuentas. Ah, sí, sí, Habrá que sí. ver. Volvemos a lo mismo. Un tabú deja de serlo en el momento que empezamos a conocer detrás de él, a conocer de él, y entonces ya viene esa apertura. Sí, sí, Cuestión sí. de conocer. Y digo, al final de cuentas acabas de expresar tu opinión y es válida en el momento que aceptes que, lo acabas de decir, me falta conocimiento, debería Ah, sí, aprender de sí, eso. sí, sí. O sea, les explico algo así rapidísimo. La burla es un mecanismo de defensa para mí. Es una forma en que yo mismo me doy cuenta de qué tan prejuicioso soy y ya tengo un punto de partida. O sea, no es de gratis, pero sí hay veces que no me mido con las cosas que digo. Pero es por eso, es porque cuando yo me siento incómodo con una idea, pues elijo como mecanismo de defensa burlarme de algo relacionado a eso y eso me ayuda a trabajar en ese prejuicio. Eso es verlo desde la conciencia, exactamente. Y de hecho, para eso estamos haciendo este programa. Ah, sí, sí, De sí. eso se trataba. Por eso lo que habíamos comentado, el tabú de manera general, ¿ok? ¿De dónde se origina? ¿Qué crea? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo confrontamos? Tú lo has dicho, tú lo enfrentas con la burla. Ah, Tus sí, sí, sí. incomodidades inmediatamente las contrarrestas con una burla, ¿no? Y la mayoría a nivel social, y esto es muy importante, somos una comunidad, todos estamos conectados. El hecho de decir, soy yo y nada más lo que yo digo, no es así. Muchos de esos pensamientos lo tienen muchas personas, no la mayoría, pero sí una gran cantidad a nivel social. Y eso es lo que genera un tabú, ¿ok? La mayoría de los Sí, sí, sí. tabú somos parte de ellos, aunque muchos dicen, no, pues yo con ese tema estoy bien, no tengo ningún problema, pero no me gusta mucho hablar de eso, mejor hablemos de algo más, ¿ok? Ajá, hay formas Y de. hay muchas personas que, pero también de ese modo, evaden Mm, conocer un poco más de eso. Es un mecanismo de defensa. ujú, Por eso ujú. los tabús se crean. O sea, no me gusta y además voy a evitar hablar de ello. Sí, exactamente. Entonces, tú ahorita te acabas de abrir ante todos a decirle, yo así respondo, ¿ok? Y te agradezco que lo hagas porque efectivamente a nivel social es lo que hacemos. No me gusta, me incomoda o decido no hablar con él, pero lo juzgo, lo marco, o no me gusta, me incomoda, pero me mofo, me enojo, lo Ujú. agredo. Así es como los tabús nacen, ¿ok? Y de ahí viene precisamente el poderlo hablar el día de hoy. Recuerden que siempre tratamos de sumar y romper tabús es parte de sumar socialmente, es parte de poder crecer como sociedad. Sí, es una oportunidad de practicar la tolerancia, Muy bueno, ¿no? exactamente. Pero, por ejemplo, como complemento de esta misma idea, también puedo decir que no me burlo indiscriminadamente. Yo en lo personal no me burlo No, indiscriminadamente de cualquier situación. Porque, por ejemplo, tomando esta misma premisa desde otro contexto, es algo que sí, desde de entrada, todo es mi respeto. Por ejemplo, desde un punto de vista religioso. Por ejemplo, en el hinduismo, ujú, ellos no comen carne de res porque la vaca es un animal sagrado en la India. ujú. Pero aquí, en el occidente, es totalmente normal. Vas por tu kilito de bistec y lo haces encebollado con unos chilitos Y el y taco sin es ningún sagrado. problema. Aquí el taco es Obviamente, el sagrado. eso es diferente del tema, por ejemplo, habrá personas que no coman res porque son vegetarianos o veganos. Es ya una cuestión más enfocado a la salud, no tanto a la creencia o a la Exacto, religión, ¿no? exactamente. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el judaísmo con el cerdo. Habrá en el judaísmo, obviamente, hasta donde sé, no tienen permitido comer cerdo por Ujú, cuestiones religiosas. En, nosotros, por ejemplo, como cultura, podemos evitar el cerdo. Por ejemplo, ella y yo no comemos cerdo, pero no por una cuestión religiosa, sino una cuestión de de salud. salud también. Ujú, Volvemos a lo mismo. exactamente. Entonces, en cierto aspecto, puede ser un tabú y en
otro contexto diferente, en otra cultura, puede no serlo, puede ser algo totalmente normal. De hecho, es un muy buen punto el que tomas ahorita de la alimentación, porque ya me ha pasado en más de una ocasión que cuando voy a una fiesta, pues lo tradicional en México cuando vamos a una fiesta es el consumo de carnitas, ¿no? O sea, Ah, ¿cómo no? Mira, carnitas, arrocito rojo y sus nopalitos, señor. esos no. Estoy A diciendo, mí nada más dame arrocito, sí, no le gustan carnitas, las una carnitas. buena salsa picante, como 1 kilo de tortillas Ya. y agüita de piña Y o el de kilo de guayaba. tortilla nada más para él, ¿eh? Sí, pues, Sí, estoy pidiendo para mí, dice. pues sí. Pero bueno, Y me avisas para llevarme mi topper, para que me den mi itacate, porque un mexicano que no da itacate, eso no se hace, señores. Eso es tabú. no es cierto, eso es Perdón, economía. es que es que siempre tenemos ese chiste aquí en casa, porque a mí me encantan las carnitas, pero las evito totalmente porque están hechas de cerdo. Pero bueno, déjame terminar Sí, el tema. es que tenía que sacar esa frustración porque, Porque pues sí sí, me se me gustan antojan. mucho. Miren, para que vean a qué grado, aquí a la vuelta hay un puesto de carnitas, abre todos los días y ella y yo cuando nos vamos, salimos a traer el desayuno o así pasamos por ahí. Ella desde 4 o 5 metros antes hace esto Para no respirar para el no aroma, respirar porque no y me yo hago lo gusta. contrario y digo, me encanta el aroma a triglicéridos en la mañana. Así, Sí, así de sí, diferentes sí. somos y es tan divertido caminar con ella en la calle. Y que contenga la Sí, respiración sí, por sí. no leer Y yo, la manteca. qué rico. Es Ahí así saca el como gusto cuando, de. como, no sé, como si me diera poderes el olor de la grasa y así. Pero bueno, déjame terminar Perdone usted, adelante. Me explayando. ofusco. Andas con todo. Por cierto, el tema lo eligió él, se nota, ¿no? Entonces, cuando yo voy a una fiesta y que ya es un platillo común que siempre dan, en mayormente carnitas, eh, y llego y me dicen, te sirvo yo solamente arroz, por favor, con tortitas y no palitos, o sea, gracias. Y me dicen, ¿no comes carne? Y le digo, no como cerdo. En el momento que yo digo, no como cerdo, no escuchan que es solamente cerdo. ¿Entienden? Empiezan a decirme, es que yo supe de un caso que aquellos que no comían carne, o sea, de aquellos que eran vegetarianos, de aquellos que se enfermaron o conocí a alguien que se puso muy mal por llevar una comida vegetariana, o sea, Sí, sí, sí. y entonces me quedo así como de, pues nada más cerdo, o sea, no es que no coma, me como unos bistecitos cada cierto tiempo, no soy mucho de comer carne, la verdad, no es algo que me agrade, volvemos a los biotipos, mi biotipo no le va muy bien la carne de por sí, en cuanto a digestión, etcétera, pero inmediatamente viene un tabú en cuanto a choque cultural o choque o incomodidad de decir respecto a una dieta, en este caso, pensando que soy vegetariana, que no estoy Te, todavía en ese punto de ser te va a vegetariana. pasar como ¿has visto el video de una viejita que le Ujú. dice a su nieta, ya viste lo que te pierdes por ser lesbiana? Porque está haciendo carne asada la señora. Dice, no, abuela, vegana. Perdón, perdón, Estás, perdón. pero si en tu zona ahorita. Yo les dije. Desde un principio advertí. No, Ay, qué pero bárbaro. exactamente a eso voy. He tenido que, si he padecido, digamos, hasta cierto punto, este tabú de la alimentación, ¿no? En el cual a nivel social todavía hay mucha gente que mal ve o está mal visto el no comer carne aquí en México, ¿ok? Lo he pasado más de una ocasión. Sí, sí, sí. Y es parte de eso. Cuando yo los dejo que conversen respecto a los beneficios, pros y contras de lo que ellos comentan respecto a la carne. Y entonces cuando ya pasa, digamos, la euforia, entonces empezamos a conversar y yo les comento, no, no como cerdo porque no me gusta consumir algo que pueda afectar mi salud. Les doy mi explicación y entonces cambia un poco el contexto a
Sí, sí es cierto, no, pues es que Está es peligroso. malo, sí, o las grasas, yo no digiero bien las grasas, entonces a mí me afecta mucho la manteca. No, pues sí, de hecho, pues no es muy saludable, pues no. Entonces empieza a cambiar. Y cuando entonces entramos en tema, cuando ha habido la oportunidad de poder entrar en tema, la incomodidad es de sentir que al yo decir que soy vegetariana, o que ellos asumen que pueda ser yo vegetariana más bien, sienten la incomodidad de pensar que les estoy diciendo que yo sí me alimento bien y ellos no. Eso es lo que te iba a decir. Muchas veces malinterpretamos ese tipo de cosas. No digo que no suceda, pero muchas veces pensamos que el ser vegetariano viene incluido en un paquete donde hay una superioridad moral. Y uno como carnívoro automáticamente se siente juzgado. Mucha gente es así Sí, como que, eso ya, es lo que pasa, le vas a quitar el sabor a mis carnitas nada más porque eres vegetariano. Ella no dijo nada de eso. Yo exactamente, obviamente no soy vegetariano y ahora ya puedo defenderme con mi biotipo. Yo no exactamente. puedo sobrevivir de hierbas y tofu porque me voy a morir. Yo No, y además necesito no mucha digieres bien el proteína. tofu. Sí, no, o sea, a mí Exacto, no todos los días, no soy excesivamente carnívoro, pero sí yo necesito carne. exactamente. O sea, cuando yo ya les empiezo a explicar de la afectación de diferentes partes del cerdo en mi sistema, que no lo digiero bien, las cantidades de grasas, todo por el estilo, cambia. Que volvemos a lo mismo, de tener un tabú en el cual se sienten incómodos porque creen que al decir que soy vegetariana es como Sí. ponerme en la elite y decir, yo como mejor que ustedes. Mugrosos. Que Ella lo piensa, yo lo no, digo. no es cierto que ahí sí no, ahí sí no. No, no, no. No, no me Es pongas broma, esos. todo es broma. Ya Entonces, les dije de mis mecanismos de defensa, perdonen ustedes. Continúa, por favor, porque ahorita te entonces, voy a decir algo respecto a eso, se me ok. ocurrió. Entonces, a eso va. Empieza como una incomodidad, ¿vale? Generada por uno mismo, que ahorita, que va a esta parte de la siguiente premisa. Quiero meterla de una vez. Espera, antes. También, no sé si te ha pasado, yo creo que sí te ha pasado, más bien sí sé que te ha pasado porque me lo has contado, que también cuando sucede algo así, por ejemplo, en este tema de ser vegetariano y demás, Ajá. una de las cosas que también la gente suele decir, sobre todo gente que no admite, que gente hermética también que tienen pensamientos férreos y lo que ustedes quieran, por las razones Ujú. que quieran, pero que te dicen, tú sabías que hace más daño, no sé qué cosa, Ah, que sí. comer tal cosa, o sea, o hace el mismo daño comer siempre espinacas que tomarse un refresco por la mañana. Y, o sea, de entrada el razonamiento puede sonar lógico, pero no lo es. ¿Por qué? Porque te está poniendo un punto de comparación de dos cosas que hacen daño. Sí, sí me ha pasado muchas veces. Y bueno, con eso podemos continuar. O sea, es lo mismo que cuando me dicen de la carne cuando les digo cuando les digo no tomo refresco, ¿ok? Ah, sí, no, yo tampoco. De hecho, de muy, muy rara vez que pues Y hasta eso, una naranjada. sí, porque No pues, podemos decir la marca. Más bien, no queremos decir la marca para que no se ofendan los pero mi demás. mamá nos hizo adictos a cierto líquido mineral, Sí, sí, sí. Pues la clásica, el sí. agüita mineral, ¿no? Entonces, Agüita mineral, como no, sí. cuando yo les digo eso, no, no tomo refresco, especialmente cuando me ofrecen el famoso refresco este, de etiqueta roja, por así decirlo. Yo en general no tomo refresco de ninguno. Sí, no. O sea, Ellos toman, volvemos a lo mismo, como molestia, como incomodidad, que yo ataque una marca en especial. No, yo no tomo ningún tipo de, evito la mayor parte de los refrescos, sí, o ¿no? sea, no es un prejuicio contra Hacia una una marca, marca, no, ninguna, sino todas. volvemos al mismo punto, el Salud, biotipo. exactamente. Ahí coincidimos que ni tu biotipo ni el mío pueden digerir un refresco, La sea el cantidad, refresco ese que tipo de sea. azúcares no Sí, las porque digiero para mí bien. es un refresco cualquiera, para los dos es demasiado azúcar. Mucho azúcar Entonces dices, ¿para y qué? no, y además, volvemos a lo mismo, se vuelve en ese momento inmediatamente hay un rechazo y justifican, ¿sabías que una bebida con dulce que te gusta un jugo tiene más azúcar que esta bebida? O sea, empiezan dos cosas, ¿no? Y entonces yo una ocasión cuando ya la conversación se estaban excediendo un poco con ese tipo de cosas,
Les dije, ¿se dan cuenta cómo funciona su cerebro? Ambas cosas llegan a ser dañinas, pero ponen en categoría una más que otra, pero en realidad las dos son malas. Y ahí Así nos como, juega de chueco el cerebro, como, ¿eh? como decir, Aguas. de los males el menor. El Pero menos peor. lo piensas un poco y dices, ¿y si no haces ninguna y listo? Y Así no total, recibes el ningún daño. agüita O como sea, si nada. eso de los males el menor aplica cuando no tienes de otra. Sí, Pero en estos casos, sí, claro que sí. tenemos de otra. Cuesta trabajo, realmente, por Ujú. ejemplo, en el tema de la alimentación, cuesta mucho trabajo disciplinarse, pero una vez que uno lo logra, miren, Es otro sin tipo de vida, problemas. exacto. Entonces, empieza por se genera el tabú, empieza por el rechazo, la incomodidad, y después, cuando me dejan hablar y les explico, entonces llega el conocimiento y entonces viene una apertura. Punto número uno que tengo con el refresco, el gas no lo tolero, me ahogo, me incomoda en la nariz, por eso Y estornuda. y esto no, principalmente por eso no tomo refresco. Aparte no digiero bien esa cantidad de azúcares que trae el refresco, pero principalmente el gas me incomoda. De hecho, la agüita que les explicaba que mi mami nos enseñó a tomar, el agüita mineral, primero la agito antes de tomarla, pero es parte de una costumbre que teníamos con ella, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero realmente el gas me hace picor. Entonces, cuando les digo, me pica el gas así como de, ah, y así de, ¿ven la diferencia? Hay que conocer. Por eso decimos, este tipo de programas lo hacemos para generar tolerancia. No juzguemos tan fácilmente, no nos vayamos luego a la yugular de las personas por el primer comentario que escuchemos. Ujú, sí, Hay sí, que sí. escuchar conocimiento, da tolerancia, conocimiento da apertura. ¿Ok? Entonces, ya cuando escuchan por qué mi sistema rechaza de manera natural las carnitas, el refresco, entonces ya se quitan esa idea, se quitan esa incomodidad y entonces hay este rompimiento, estos tabús. Y entonces va la siguiente premisa. ¿Un tabú existe por imposición o autosugestión? De acuerdo a lo que acabamos de platicar de mis experiencias, ¿tú qué crees que sea? Um, No, en general, no nada más mi experiencia. yo creo que un poquito de ambas. Pero entre esos dos conceptos, imposición y autosugestión, se me hace que sería un poquito de qué fue primero, el huevo o la gallina. Porque vamos a suponer, un tabú que existe en la sociedad actual. Y, por ejemplo, no sé, las supersticiones, Ya. ¿no? O sea, una superstición puede considerarse también como un tabú. Pero ahí entraríamos al tema de la autosugestión, no tanto la imposición. Yo creo que más bien es por un tema cultural o hereditario, un patrón hereditario. Porque, por ejemplo, de algunas supersticiones, obviamente todas tienen un origen, pero la mayoría de nosotros no sabe el origen de eso. Yo me sé algunas, no todas. Por ejemplo, el de la sal, se supone que es de mala suerte derramar sal, pero el origen de eso es porque antes la sal era muy cara. O sea, era un sinónimo de despilfarro. Y si lo ves desde ese punto de vista, dices, ¿qué carajos tiene que ver el despilfarro con la mala suerte? O Pues sea, ¿estás de sí, acuerdo pues que si si se caía, despilfarras algo sí, muy valioso, muy caro, no sí. es una cuestión de mala suerte, sino es una cuestión de falta de recursos? Ese es el de la sal. Tiene más interpretaciones y demás, ¿no? Otra, por ejemplo, el de los espejos es un poco más místico, porque una teoría de eso cuenta que pues, los romanos pensaban que en los espejos se guardaban partes del alma de las personas y que cada 7 años el alma se renovaba. Entonces romper un espejo era romper ese ciclo y por De eso tenías renovación, 7 años de mala suerte. porque no había Una renovación de tu interpretación. alma. Ajá. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, eso ya es una cuestión más espiritual, más mística, más religiosa. No tiene nada que ver con el tema de la mala suerte. Pero ese tipo de cosas, las cuestiones místicas también tienen un tabú muy marcado encima. Como el gato negro. En general, hay muchas cuestiones místicas que tienen un tabú muy fuerte, pero si le das apertura y conocimiento, podrías encontrar mucho respaldo científico detrás de cada una de ellas.
Ah, sí, sí, Volvemos sí. a lo mismo, se genera un tabú por una incomodidad. Algo místico puede generar una incomodidad respecto a algún tipo de religión que tú practiques, ¿no? Que pueda ser considerado en contra de lo que tú sabes dentro de tu religión, por lo tanto te incomoda, se vuelve un tabú, inclusive social, y entonces se marca, ¿no? La práctica actualmente, la práctica de algunas actividades, terapias y cosas por el estilo que se consideran místicas o que la gente considera místicas, está, de acuerdo a varias religiones, es un rechazo, está penado, ¿no? No se Ujú. practican. Sí, sí, sí. Hasta que te das la apertura de conocer, de más si tiene un respaldo científico es mucho mejor para ese tipo de, por ejemplo, terapias que se están generando ahora. Entonces, el conocimiento, volvemos a lo mismo, conocimiento genera tolerancia. Si tú sabes de alguien que está practicando algún tipo de terapia alternativa, medicina alternativa, antes de juzgar, investiga un poquito, habla con la persona antes de juzgarla y segregarla como, no, esta le Como un gusta charlatán. como un charlatán o le gusta nada más muchas cosas, muchos términos que podemos utilizar que no vamos a Sí, utilizar para sí. despreciar O sea, un conocimiento que va en contra de lo que yo sé o lo que mi práctica religiosa ha llevado hasta ahora, ¿no? sí, o sea, pasa lo mismo que yo acabo de decir que me pasa a mí. Ujú, Como no entiendo ese tipo de cosas, por principio las rechazo. Como no va acorde a mi sistema moral, por decirlo así, pues experimentas un rechazo. Pero una cosa es eso y otra cosa es atacar y ya convertirlo en un tabú. Entonces, tomando en cuenta la premisa entre la imposición y la autosugestión, yo creo que la autosugestión es bastante común, pero yo creo que porque decimos, pues mientras son peras o son manzanas, sí. mejor, mejor no paso debajo de una escalera. O mejor me mantengo de este lado, lejos del foco de atención, para no ser juzgado. A nadie le gusta ser juzgado en ninguno de los niveles de juicio que puede haber. Yo sí recomiendo no pasar debajo de una escalera. Yo tuve un accidente provocado por mí. Se me cayó una escalera encima y fue horrible, me partí la cabeza. Pero eso fue aparte. Sí, o sea, eso ya es, esa no es una cuestión de mala suerte, es una cuestión de gravedad, Fue... literalmente. Pero bueno, No. imposición. En términos de imposición, yo creo que sí depende mucho del contexto, Ujú. porque también habría que analizarlo desde una práctica que se considera tabú, hasta qué punto puede ser dañina también. Por ejemplo, vamos a una práctica muy conocida ahora en México, que inclusive ya se ha hecho una práctica bastante reconocida y hasta cierto punto cara, como es la práctica de ir a un temazcal. Ah, ¿cómo no? Sí. Hace algunos años, no quiero decir muchos porque yo fui, hace algunos años cuando yo fui por primera vez a un temazcal, algunas personas se me quedaron así como de, ¿y por qué vas a eso? Y eso pues no es... Aquí fíjate lo curioso, si yo se lo platicaba a cierto sector de mis amistades profesionistas, lo veían como si estuviera yo haciendo una práctica o un ritual muy Un ritual pagano. pagano, no tanto pagano, sino como muy, eh, no quisiera utilizar una mala palabra, como, como una medicina, pseudomedicina, ¿me entiendes? Como acudir a un Mm. lugar a realizar una práctica que no valía la pena la práctica de un temazcal, O ¿no? O sea, sea, su enfoque fue médico, ajá, como no, decir, ay, ¿cómo no ves ese tipo de recreativo. cosas, no? Exactamente, sí, lo rechazaron como una ¿Puedes práctica no decir eso, muy, pero así como fresa? A ver, como un no, temazcal, no me inventes. eso es para la raza. Más o menos, así fue el tipo de Sí, rechazo sí, que sí, sí. tuve cuando les comenté que iba para un temazcal, sí lo vieron así, como de, fue un rechazo social, ¿no? Como, ¿cómo vas a eso? O sea, no, Klaus, eso no es. O sea, Así como en la película esa de Amarte duele, ¿no? Cuando hablan
de los tacos de suadero y eso. Así me imaginé la escena. Más o menos, sí, y de verdad sí Así fue como, ese. no, y ahí puro mugroso, ha de oler a patas. Sí, de hecho sí, hubo comentarios muy fuertes, de Sí, decir o sea, de: la, "Se la vas a meter a gente, un hoyo, son todos sudorosos", y sí, o sea, va, la gente, ¿vale? todos, cuando Ay, no estamos de acuerdo, sí cuando somos bien incómodo, manchados. No exactamente. nos hagamos güeyes, la verdad. Yo lo acabo de aceptar, porque los demás no pueden hacerlo. Yo lo acabo de aceptar, yo acepto mi pedacito de culpa, Pedacito. pero la realidad no peca, señores. La Pero verdad no bueno, peca. volvemos a las Continúa, perdóname incomodidades. la A otro interrupción. sector que les comenté, de familia que está más conectada a nuestras raíces, cosas por el estilo, me comentaron: Pero, "¿Dónde qué fue? bueno. ¿Cómo te se fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia?". Fue completamente diferente, ¿ok? Por un lado hubo rechazo, por otro lado hubo interés. ¿Qué quiere decir? Con unos era un tabú más marcado, con otros no. Ahora se ha hecho también una cierta investigación de los beneficios de un buen temazcal, porque no cualquiera hace un buen proceso de temazcal, Sí, sí, sí. porque esa es la realidad, no cualquier temazcal lo hacen en un buen Sí, proceso. sí, o sea, tiene que ser hasta desde el tipo de roca que ocupas. Hierbas, proceso, de todo. Sí, o Sí, sí, sea, sí, sí. sí se requiere planeación para hacer un buen temazcal, Pero estoy de ahora acuerdo, sí. ya está dentro de un servicio de spa. Ahora ya un Ah, servicio sí. de temazcal ya es algo que puede ser inclusive exclusivo, ¿ok? Entonces, ¿cómo ha cambiado? Y Yo no me voy a me me pagar mucho dinero encantaría para que me pongan lodo en la cara, con el lodo en pudiéndolo la hacer cara. allá afuera en mi patio. Ahí tengo una caja llena de tierra, nada más le No te echo agua y ponen lodo. A todas las sí, de los spas, así. sí, pero les Pero ponen barro, ¿no? me encantaría poder hablar con esas personas a las cuales les comenté de que fue un temazcal. Eh, Porque supe de un par de ellos que fueron ahora y hablaron maravillas y qué experiencia, la conexión y todo. Es eso, ¿me entienden? Es falta de conocimiento, es prejuicios. Y aquí yo creo que tanto se imponen como es autosugestión, ¿no? Ujú. Cuando tú dices, mi mecanismo de defensa es burlarme, eso es propio. Pero también es imposición cuando durante muchos años nos dijeron que todo este tipo de prácticas de terapias alternativas eran malas, de terapias alternativas estaban fuera de la ciencia y por lo tanto no era correcto practicarlas, ¿no? Hasta que empieza una investigación, hasta que conoces y entonces cambian las cosas, ¿no? Es que también, o sea, ¿estás de acuerdo que puedes tener una situación, una misma situación en dos enfoques? Pero el hecho de que a uno le digas, le pongas ahí, tiene una base científica, con eso, Cambia pues el... tendemos a creerlo, aunque no sea cierto. Si dice, aquí hay una base científica, seamos honestos, la mayoría de nosotros no se toma el tiempo de ver, a ver, ¿dónde está el estudio de donde sacaste ¿Qué esta fregadera? universidad fue? Sí, ¿Dónde se no de la realizó? ¿Qué centro de universidad estudios? de no sé dónde, o sea, elijan el estado que quieran o el país que quieran, y todos, ok, fue de la universidad de tal, y si no existe, ¿qué? Ujú. O sea, también muchas veces esa parte de elegir conscientemente ignorar ese tipo de cosas, también eso Pues va a ser. influye al tabú. Entonces, eso yo creo que quedaría en la autosugestión Sí, también. entonces Hay es de veces ambos lados, ¿eh? No nos que, imponen, pero también nosotros agarramos lo nuestro que queremos, ¿eh? ajá, nos hacemos de la vista gorda. Ándale. O sea, a lo mejor muchas veces por comodidad, por seguridad o por lo que tú quieras, elegimos no ver y decir, ok, puedo vivir con eso. No Ujú. tengo ningún problema, ya sé. Sí, sí, y el siguiente premisa dice, puede surgir de una situación, ¿no? de una, de una situación socialmente Socialmente aceptada aceptada y y cambia cambiar con con el el grupo, tiempo. con el tiempo. Es lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Sí, sí, Que sí. efectivamente cuando por muchos años la medicina alternativa, la medicina de las abuelas, fue, pues es que antes no había otro tipo de medicina, seamos honestos, o había medicina tradicional o no tenías otro tipo de Ujú. forma de Sí, enfermarse, no había tantos médicos por todos lados, ¿no? o sea, también si lo vemos desde ese punto de vista, todos o la mayoría de nosotros sabemos, por ejemplo, que la hierbabuena ayuda con el dolor de estómago. Pero ¿estás de acuerdo que en algún momento alguien tuvo que haber descubierto eso? Y Así no lo es. hizo, a ver, vamos a agarrar una hojita de hierbabuena, lo vamos a disolver en algún solvente, en agua, por ejemplo, y vamos a meterlo en un espectrómetro de masas y a ver qué sale. Ujú. No,
Prueba y error. Exactamente. Entonces, como dice aquí, es una situación socialmente aceptada. Durante muchos años la medicina de las abuelas, ahora se considera medicina alternativa, era la única medicina que teníamos, no teníamos acceso a más. Sí, sí, sí. Viene una época de científica, un nuevo cambio, donde ya el medicamento cambia, donde el medicamento ya es químico, que muchos medicamentos su origen también viene de hierbas, ¿ok? Si no me equivoco, la pastilla anticonceptiva es la combinación de dos hierbas que se encuentran en México, Sí, o sea, es un invento mexicano, ¿no? porque lo creó un mexicano, exactamente. Fíjense. Cuando es algo que es socialmente aceptado, ¿no? Lo que decíamos, pero que va cambiando con el tiempo, hablando de la medicina. Entonces llega la época científica, llega la era científica en la cual empezamos con químicos para poder sanar, que es muy bueno, pero Sí, sí, sí. ahora retoman también un poco lo que es la medicina alternativa y entonces empieza a haber un choque, ¿no? Yo recuerdo, híjole, soy no muy viejita, pero sí hace muchos años cuando empezamos a tener contacto con la medicina homeopática, Ándale, así de corría el año de 1900, Kikiri 4, que, cuando que solamente lo vi en Los Simpson. Yo recuerdo que cuando empecé a escuchar de la medicina homeopática solamente conseguías esas pastillas en las tiendas naturistas, Naturistas, sí. no en instituciones médicas establecidas ni nada por el No en estilo. instituciones médicas serias. Ajá. Ahora ya no, ahora también existen centros médicos donde la medicina homeopática forma parte de sus mismos servicios, ¿no? Entonces, ¿cómo han ido cambiando las cosas? No, continúa. Pero el conocimiento ayuda a que este tipo de avances se vayan logrando. Actualmente hay universidades que están mezclando tanto los estudios médicos, o sea, la medicina moderna en cuanto a medicamentos y químicos, pero también la medicina alternativa, ¿no? En países de Latinoamérica ya hay varias universidades que están haciendo esto, porque obviamente ambas funcionan, sino como hubiésemos sobrevivido tantos años con las abuelas que no tenían acceso a una penicilina, por ejemplo, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, Sí, o sea, es todo suma. Si exactamente. partimos de la premisa de que todo suma, simplemente es una cuestión de enfoques. Sí, entonces permitimos que el conocimiento se vaya dando, vaya avanzando y entonces rompemos con estos tabús que realmente fraccionan demasiado, ¿no? ¿Qué tanto puede afectar o no? Si es algo moral, dirías, pues no afecta tanto, ¿no? Sí afecta bastante. Socialmente puede afectar mucho, porque vuelvo a repetirlo, no es la idea de uno, es la incomodidad que se genera en muchos. Sí, Y sí, al sí. ser muchos, el rechazo puede ser muy grande y por eso la medicina alternativa tardó muchos años en convertirse en algo ya aceptado. Tuvieron que hacer muchísima investigación detrás, tuvieron que hacer mucho soporte para que entonces ahora se pueda mezclar este tipo de medicina de herbolaria con la medicina de químicos y medicina moderna, ¿no? Ujú. Yo tengo otro ejemplo. Hoy en día, yo pondría en esa categoría a la inteligencia artificial. Trasladémonos 20 años al pasado. 20, no, casi 25 años. Los que tengan más o menos nuestra edad se acordarán de cuando salió en Carta Oh, 2000 y así que era, en los CDs. sí, o sea, era la elite de la información para hacer tarea y así, ¿no? Fue la primera enciclopedia en Digital, ajá. digital, en CDs, ¿ok? Y aún no, Para las nuevas generaciones anteriormente, pues no había internet. Teníamos libros, muchos libros, hasta 12 tomos sí, de ciertas enciclopedias de eso. enciclopedias, y solo toda la información venía ahí, ¿ok? O sea, y así la encontrabas en las bibliotecas. Ajá. Pero Encarta fue la primera que comprimió toda esa información dentro de un CD, dentro de Ajá, un de disco, o una serie de o de una discos serie de que, discos, que ponías exactamente, en el CPU y ya los en la veías, ¿no? computadora, sí. Y pues tenías que traerte tus útiles y escribir, aunque escribieras lo que estaba ahí. O sea, eso de Copiar y pegar era lo copiar menos, y pero pegar, aquí escribías. nada más se ha ido haciendo cada vez más fácil. Ujú. Pero el proceso sigue siendo igual. Yo lo Sí. hacía, ustedes lo hacían, no se hagan. Y entonces, conforme fue avanzando la tecnología y llegó, por ejemplo, el internet, y decías, pues mira, esto ya es mejor. Ya cuando me lograba conectar al internet, porque era el módem telefónico, y mi mamá que
descolgaba el teléfono y así de, madre. Bueno, está Está bien. Ahorita ya con la inteligencia artificial, pues ya nada más le pones, quiero una investigación de tal cosa y así. con tal característica, tal Ajá. tipo de letra, que le agregues tal cosa, te hace unos megas trabajos So- impresionantes, Sí, o la sea, verdad. uno lo ve ya dices, no manches, llegó 30 años tarde, ya ahorita ya para qué. Si, imagínate, los profesores, nuestros profesores, vieran eso, que todavía debe de haber, porque hay muchas Que escuelas no en se han donde los profesores jubilado. ya son fósiles y no se quieren jubilar. Marius. ¿Qué? Fósiles, dije. Ay, Dios. Continúa. Bueno, ya son veteranos, pues. Pónganles el calificativo que quieran. Profesores ya de muchos años que no se han jubilado, de la vieja escuela, de la vieja guardia. Ujú. Imagínate un profesor así que vea como un estudiante actual, un estudiante promedio actual, ni siquiera hablemos del más flojo ni del más aplicado, uno General. promedio, utiliza inteligencia artificial para hacer su trabajo. ¿Estás de acuerdo que un profesor así va a considerar eso como una práctica inconcebible? ¿Por qué? El mismo razonamiento de siempre. Es que realmente no están aprendiendo nada, no les sirve de nada, no usan su cerebro y lo que quieran. Pero estás de acuerdo que si lo vemos desde otro enfoque, para empezar, el chamaco tendría que aprender a usar la inteligencia artificial. Entonces, tanto así como que uno no aprenda nada, Ujú. tampoco. Pero eso ya es una cuestión en que una práctica, que en este caso es la investigación, se convirtió en tabú. Y podemos decir muchos razonamientos desde diferentes enfoques, como por ejemplo, entonces si nada más copias y pegas ya no es investigación. Pero el término investigación puede ser muy relativo. Si nos metemos con ahorita un poco, así a grandes rasgos, con el tema del sistema educativo, pues tampoco podemos pedir mucho si estamos acostumbrados a un sistema educativo que desde un inicio permitió eso. Copia y pega. Ajá. Usa la tecnología que quieras, pero siempre ha sido eso, copiar y pegar. Sí, Entonces, sí, sí, el sí. hecho de que la generación actual lo haga con una herramienta, si lo ves Ujú. desde otro enfoque, dices, entonces, ¿eso es bueno o es malo? La cuestión no está, creo yo, en no determinarlo como bueno o malo. Yo lo pondría como es útil o no es útil. Es que de hecho la tecnología dentro del sistema educativo ha sido un tabú durante un buen tiempo, ¿eh? O sea, Sí, se sí, sí. sigue considerando un tabú durante un buen tiempo. Volvemos a lo mismo, es una incomodidad. Yo recuerdo ahorita en mis años de docencia, yo soy profesora de inglés y aparte de terapeuta, durante muchos años fui maestra de inglés, 25 años. Aunque no lo crean, yo daba física. Sí, tenemos nuestras bases en la educación. Perdón, perdón. Entonces, me decían mis compañeros, es que el Internet es malo, o sea, este tipo de acceso a ello es malísimo. Y les decía, no, es que mientras tú le sigas aceptando que aprender un idioma es solamente para traducir, eso es lo malo. O sea, también la perspectiva de las cosas viene ahí, ¿no? Viene detrás de lo que puede ser considerado bueno o malo. Porque pues, realmente a mí me servía muchísimo como profesora de inglés cuando tuvimos el acceso al Internet. Sí, sí, sí. Porque la mayoría de los que aprendimos inglés hace ya algunos años aprendíamos solamente a través de las canciones que nos daban las mismas copias. Todos los maestros teníamos el mismo juego de copias de las canciones de los Beatles. O sea, todos nos sabíamos Imagine gracias al Internet. Entonces es como, les puedes poner un video para que escuchen a gente hablando de diferentes partes del mundo. No se diga ahora, la tecnología es una bendición para aprender idiomas, pero fueron muchos más los beneficios durante mi práctica docente gracias al Internet, gracias a la tecnología, que los que tuve en contra. Sí, sí, sí. Yo tengo una observación también respecto a eso. Sí, tomando en cuenta lo que acabas de decir, yo también tenía mucho ese enfoque. Por ejemplo, cuando daba física, matemáticas, cálculo y todo eso, yo les decía, tráiganse una buena calculadora y si tienen un formulario. Muchos profesores de matemáticas o de física también, muchos profesores de la vieja escuela y demás,
o que tienen así muy arraigadas las costumbres que caracterizan a un científico. Dicen, es que esas fórmulas ya te las debes de saber. Y por un lado, o sea, una parte de mí dice, pues sí, es cierto, o sea, hay fórmulas que ya te debes de saber por default, Default. ya deben de venir ahí. Pero la otra parte, la parte contreras de mi cerebro, dice, entonces, ¿para qué chingados existe un formulario? ¿Para qué fregados voy a utilizar una calculadora? Bueno, se inventó la calculadora Si me haces no si me saber haces usarla hacer a mis operaciones a a mano. mano. Dices, no, no, no. Un formulario, una calculadora son herramientas. Y es lo que yo les decía a mis alumnos, por ejemplo. A mí me encantaba hacer exámenes a cuaderno abierto. Entonces, el que no tenía nada, pues no podía, no pasaba. O sea, Sorry. independientemente de ese tipo de prácticas y así, el que pone atención en clase, tiene sus apuntes y estudia y todo eso, puede resolver un examen con o sin cuaderno abierto, porque no es una cuestión de información, es una cuestión de atención muchas veces. Entonces, yo sí soy a la idea de que las herramientas deben ser usadas para lo que son, como herramientas. Herramientas, O sea, exactamente. ya que la gente las maluse, ya es otra cosa. Pero yo sí estoy consciente y estoy a favor de que las cosas se usen para lo que fueron diseñadas. O Sí, sea, o no tiene sea, nada de malo utilizar IA para hacer un trabajo, siempre y cuando sea una herramienta, no la forma de hacerlo. Como claro, herramienta, está perfecto. o Yo sea, no tengo nada en contra de eso. la tecnología como herramienta dentro del sistema educativo es muy bueno, Sí. muy, muy, muy bueno. Tanto que siento una envidia horrible por ustedes. Otra vez, ¿por qué? Pues porque a mí me hubiera gustado cuando yo era estudiante en la secundaria o así, tener algo así. Imagínate Sí, la cantidad de tiempo problemas que nos que, hubiéramos ahorrado, que me ¿no? hubiera yo ahorrado. Pero Porque cabe era mencionar. divertido. A mí me gustaba ir a la biblioteca con mis amigos porque te dedicabas 20 minutos a hacer la tarea y el resto estabas con ellos. Ah, no, yo ya Porque sabes cuál tampoco es mi era como, enfoque con la tarea. A mí nunca me gustó hacer tarea y de hecho muy rara vez las hice. Yo iba a la escuela a echar novio y se chingó. ¿Para qué te voy a mentir? Yo iba a echar novio y listo. Era lo único que me importaba en muchos aspectos. Pero ese es tema. Cuando hablemos del sistema otra vez educativo, con nos temas aparte, metemos. tú todo es tema aparte contigo. Pues es que hay muchas cosas de las Sí, que yo puedo hablar de mí. O sea, sí, si me pongo a hablar de el mí, sistema operativo. El sistema educativo tiene muchos tabús sí, que sí, hay que ir ya, volvamos rompiendo. al punto, por Al favor. tema que hay que ir No te rompiendo. distraigas. Ay, tengo que siempre poner orden en la mesa porque... Sí, claro. Pero aún así te amo. Que ne- Bueno, perdone usted. Adelante, por favor. Ok, gracias. Ay, Qué romántico. Yo también te amo. Continuando con el tema, es conocimiento al final de cuentas para poder romper este tipo de tabús y apertura, ¿no? O sea, el obligar a alguien a romper un tabú sin brindarle conocimientos respecto a ello, pues es difícil, ¿no? Dale el conocimiento detrás para que entonces pueda haber esa apertura y empecemos por la tolerancia, ¿no? Para empezar con eso, ¿no? Mientras estamos aprendiendo ese tipo de cosas. Y ujú, la última premisa, ya para terminar con el tema, el tabú puede ser un principio social. Pues ya vimos que puede ser algo impuesto, ujú. porque es por más de uno que se generó, pero también algo que pues, es propio, ¿no? Muchos tabús propios. Pero ahí podríamos definir principio social como algo que se enfoca en algo positivo, ¿no? O sea, Ok, por ejemplo, una persona con principios puede ser una persona que tenga integridad, que sea honesta y cosas así, ¿no? ya. O sea, yo lo interpretaría desde esa perspectiva, el tabú como un principio social, es decir, yo creo que todas las cosas que el ser humano crea, las crea para su beneficio. Eso es algo que, por ejemplo, biológicamente hablando, suena lógico, ¿no? O sea, como especie hacemos cosas que nos benefician a nosotros. Llámese, bueno, en el nivel que sea, en el nivel individual, a nivel comunidad o a nivel especie, pero siempre hacemos algo que nos beneficie. Ujú. Entonces,
si volvemos al punto en el que los tabúes son cosas que nosotros mismos hacemos, a lo mejor para autorregularnos como sociedad, tendría que tener también una buena razón por la cual existe un tabú. Es decir, pudiera ser que el tabú nos sirva como sociedad para establecer los límites morales de cualquier situación, en lo que podemos o no podemos hacer. Lo que pasa es de que la sociedad siempre va a estar cambiando. O sea, Sí, sí, somos sí. seres cambiantes siempre y lo hemos visto. Hay muchos cambios, ya lo hablamos de la tecnología, ya lo vamos a perspectivas, por ejemplo, del tatuaje, la medicina, etcétera, ¿no? Sí, sí, La sí. sociedad cambia constantemente, evoluciona, progresa, crece, ¿ok? Y parte de ir viendo o hacernos conscientes de ese crecimiento son los tabús. O sea, el hecho de que existan varios tabús nos está diciendo que hay un cambio que se está generando y entonces viene a mover lo que estaba preestablecido, ¿ok? Ujú, Y la mayoría de estos tabús van muy relacionados también, por ejemplo, a los adolescentes, ¿no? A los jóvenes, ujú, muchos estigmas que tienen, pero los adolescentes son parte de esos cambios que también necesita la sociedad. Muchos de estos tabúes, no, tabúes, muchos de esos tabúes que se presentan es parte de eso, es para decirte, hay un tope aquí porque hay un cambio que se está generando. Hay un cambio que viene a crecer, a progresar dentro de la sociedad. Entonces, ujú. poder entender que un tabú también es como en un mapa, aquí está usted parado, usted está Ándale. ubicado aquí. Sí, sí, sí. Eso es un tabú, es hasta aquí va la sociedad ahorita y esto es el avance que va a empezar a tener en el momento que este tabú empieza a fluir a través del conocimiento, tolerancia y entonces se viene a la apertura de él. Pero no son malos, o sea, hay que entenderlos que también marcan hasta dónde hemos ido avanzando como las castillas de un juego, ¿no? Hasta dónde vamos avanzando, a qué Ujú. nivel del videojuego estamos llegando de acuerdo a los tabús que se van rompiendo. Pudiera ser también que, por ejemplo, lo que dices de los adolescentes. La nueva generación viene a refrescar todo. Cada nueva generación viene a refrescar todo en todos los niveles. Por eso nos incomodamos tanto los que ya somos de una generación pasada, ¿no? Claro. Pudiera ser también que el tabú sea una forma de regular esa incomodidad. O sea, si lo vemos desde el otro lado, el tabú puede ser una forma de que esa frescura no se descontrole. Porque algo que es nuevo, algo que es desconocido, por naturaleza nos va a dar miedo, nos va a provocar desconfianza. Así es. Entonces, por principio, no vamos a saber si algo nuevo es bueno o es malo. No, no podemos predecir ese tipo de cosas Hasta que no hasta que no las experimentamos, ¿no? hasta no conocerla. Entonces, el tabú, yo creo que es una herramienta que nos sirve para poner los límites en una situación así. Es como ponerle el corral a un bebé. No lo vas a dejar solo en la casa porque va a rodar por la escalera en algún Sí, momento. va a llegar Le a todos pones su lados. corralito y juega y todo lo que quieras, ¿no? Sí, sí, sí. El corral viene siendo el tabú, marca el límite de algo, de en una situación en donde algo nuevo está experimentando. En este caso, la juventud es el bebé. Ujú. Lo que viene a refrescar todo es el bebé y todos se viene a romper. O sea, siempre que algo es nuevo que viene a refrescar todo, siempre es incómodo. Claro. Es muy incómodo. Y así decimos, ay, no puede ser. Pues crecer es parte o sea, es lo extraño, ¿no? Aparte o sea, crecer es parte de nuestra naturaleza, pero también crecer duele y crecer es incómodo, ¿no? Es todo, es como ya no me quedan los zapatos porque pues ya me creció el pie porque ya crecí, ya la ropa me empieza a quedar chica porque ya estoy embarneciendo, lo que es en el crecimiento, o sea, duelen los huesos al crecer, duelen los cambios hormonales que estás teniendo, ya sea en la adolescencia o ya en la menopausia, o sea, todo cambio va a generar cierto tipo de incomodidades o cierto tipo de molestias, pero es parte del cambio. También vienen a marcar una nueva etapa en la vida o en tanto personal como social. Entonces, Es como también algo de lo que nos faltó hablar y que era un tabú casi obligatorio, los videojuegos. Algo sí. muy, muy, muy divertido respecto a eso. Ahorita ya me puedo reír, en su momento no era nada divertido. Por ejemplo, en mi caso,
yo de niño no era así de tener videojuegos porque el enfoque de mis papás es muy parecido con el de los tatuajes. O sea, los videojuegos te van a pudrir el cerebro y cosas así, ¿no? Pero pues obviamente uno como niño siente curiosidad. Y a final de cuentas el cerebro busca entretenerse. Ujú. Entonces los videojuegos eran una buena manera de hacerlo. Y para los que son de esta generación, se van a acordar, muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo que cuando nos mandaban a uno por las tortillas y pasabas por la tienda donde estaban las Las maquinitas. maquinitas. En ese entonces eran de a 50 centavitos, ¿no? Entonces Ujú. pasabas y tu mamá ya te tenía bien calculado el tiempo. Entonces cuando te pasabas de ese tiempo, ahí iba a buscarte y te tocaba psicólogo. Vean el video anterior para ver a qué me refiero. El psicólogo podía tener diferentes longitudes, texturas y demás, ¿no? Dependiendo del número que calzaba tu Sí, mamá. sí, sí. No, o sea, dependiendo de muchos factores Ah, como el bueno. estado de ánimo, la gravedad de la falta y lo que tú quieras, ¿no? Mi mamá sabe perfectamente de lo que hablo. Ay, Dios. Entonces, volviendo al tema de los Vamos a perder una videojuegos, seguidora. al contrario, vas a ver qué va a recomendar con todas sus comadres. Ay, Dios. Sí, pues sí. Pues. Además, no estoy mintiendo. O Dale, dale. sea, estoy hablando en Sí, sí por toda fue la todos los generación. Era hermanos algo hacían lo que no mismo. nada más me pasaba a mí. Todas las Y mamás no hacían lo estamos mismo. hablando de violencia familiar ni nada de eso. En ese entonces era una forma de corregir. ¿Funcionaba? En ese momento, pues obviamente sí, porque decías, híjole, uno cuando iba a las tortillas o pesaba el riesgo de quedarse a jugar maquinitas un ratito contra el hecho, si me cacha mi mamá ya valió gorro. La mayoría se quedaban a jugar. Sí, o sea, dices, valió la pena. Después de Confiable. la cueriza, valió la pena. Bueno, pero a lo que iba es de que sí existía mucho eso de que los videojuegos te van a pudrir el cerebro y lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Ahora, ya soy un hombre adulto y sigo jugando videojuegos, o más bien juego videojuegos, En las mañanas. puros de balazos, eso sí, de balazos o el Crash, cosas así. O sea, pero sí, no diario, pero sí llego a jugar videojuegos y me entretengo mucho jugándolos. Y analizo ese tabú de el videojuego es malo para tu cerebro. Digo, no es que el videojuego sea malo. Lo que es malo, lo que puede llegar a ser malo, es el sedentarismo. El pasar demasiado tiempo jugando en lugar de aprendiendo, por ejemplo, eso es lo que O hace de daño. cualquier otra actividad. El estar tanto tiempo sentado afecta mucho las cuestiones de salud, ¿no? Exacto. O el simple hecho de, en lugar de hacer mi tarea, voy a jugar. Sí, 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 ¿Estás de también. acuerdo que no es una cuestión de que el videojuego es lo que te haga daño? Lo que te hace daño Es el tiempo es de exposición también. O exactamente, o sea, sea, o simplemente no saber controlar el impulso de querer jugar. sí, perder el equilibrio entre un rato de entretenimiento, Ajá, como lo exactamente. habíamos dicho en cuanto a dispositivos con los niños chiquitos y Sí, sí, sí. adolescentes, Ajá. el perder el equilibrio entre un rato de entretenimiento, un rato, a todo el tiempo, el dejar de atender las cosas que tienes que atender, el no cumplir con ciertas cosas que tienes que cumplir por estar conectado, por estar en ese tipo de cosas. Y digo, antes eran los videojuegos, pero ahora los dispositivos hacen lo mismo y no nada más en los adolescentes, o sea, lo hacen Sí, en todos. o O sea, sea, empiezas llega un momento en el que se convierte en una adicción. A mí sí, me como pasa algo así, no tanto el viendo las redes, sino ahora que empezamos a subir contenido, me gusta subir videos, por ejemplo, los que estamos haciendo en TikTok. Me gusta hacer TikToks así. acaba de encontrarle el gusto por el TikTok. Ajá, sí, o sea, me gusta decir alguna frase bonita y así. Pero, por ejemplo, eso lo hago, es como mi terapia, porque Ujú. todas las afirmaciones que digo así en los videos que hago Sí, para son subir a nuestra propias. página, me los digo a mí. O sea, lo hago hacia la cámara, pero me lo estoy diciendo a mí. Ujú. Entonces, así como lo que les digo de mis mecanismos de defensa, es una forma de autodescubrimiento para mí. Pero sí llega uno a tener como que esa espinita de, ya quiero grabar otro, o esto y el otro. Y uno se puede puede uno perder mucho tiempo haciendo ese tipo de cosas. Ahora, si un adulto lo hace, si a un adulto le pasa, naturalmente
a un niño, a un adolescente, también le va a suceder y en mayor nivel porque tienen mucho menor capacidad de autorregulación. Claro. Entonces, y volvemos a los temas de cómo funcionamos. O sea, sobrecargar el cerebro y después quitarle la mala costumbre de estar dopado por esta sobrecarga es muy difícil quitársela al cerebro. Muy complicado. Entonces, mejor ir fomentando desde edad temprana un uso adecuado o un tiempo adecuado de exposición a todo este tipo de dispositivos, porque ya después, sí, la mente se hace muy viciosa de estos dispositivos, son Sí, muy sí, sí. adictivos. Entonces, las redes sociales son buenas, nos permiten compartir conocimientos, nos permiten entretenernos, o sea, hay muchas cosas, las ventas, todo. El tiempo de exposición o una mala disciplina mental es el problema que está detrás de todo esto. Exactamente. El problema no es el tabú. El problema es, digamos, la reacción. No es Sí, la situación en sí lo que genera el tabú, sino la mala interpretación o cosas de ese la tipo, ¿no? mala, Lo mismo no sucede con todo. regularse, no mantener equilibrio saludable. Ajá, exactamente el equilibrio. Mantener una mente abierta reduce el riesgo de caer en temas de tabú. Ya vimos, ahorita podemos concluir, por ejemplo, que no es inherentemente malo un tabú. Se puede encontrar se le puede encontrar un uso como una herramienta, pero así como el tabú está basado en normas no escritas, en normas sociales, también su interpretación es abstracta. Es algo muy subjetivo a la interpretación. Entonces, eso también va a depender de cada persona. No es una ley universal, así como lo acabo de decir, el tabú no funciona con leyes universales, su interpretación tampoco. Obviamente, como lo mencionamos en el inicio del programa, sí hay una línea muy bien dibujada entre lo que podría considerarse tabú y lo que ya podría ser una práctica nociva, que puede derivar en un crimen. O Ujú. sea, si Una la ilegalidad. práctica, ajá, exactamente, la ilegalidad, si la práctica en cuestión genera algún tipo de daño o prejuicio, entonces ya no puede simplemente ajustarse a una interpretación, porque ya hay una implicación, ya sea física, legal, emocional y demás, ¿no? O sea, estamos analizando los tabúes en general, pero también hay que estar conscientes de que hay unos que sí pueden ser nocivos y otros que son inofensivos. En Sí, tal caso, es una cuestión de conciencia exactamente. colectiva. Exactamente. La importancia de este programa, por lo cual estábamos tomando el tema desde un inicio, lo comentamos, es crecer, es sumar. Ya vimos que un tabú tanto nos marca qué tanto estamos avanzando Uh -huh, socialmente, como puede ser algo que pueda afectar o no. El punto es, para cerrar de mi parte este tema, es ante un tabú, abran la mente, vean el conocimiento detrás, escuchen con empatía a las personas que están comentando respecto a esto. No nos cerremos. uh -huh, uh Cerrar -huh. es dañino, cerrar es donde viene la afectación. Entonces, escucha. Una vez que ya tengas el conocimiento del tema, entonces ya podrás tener una opinión, pero una opinión o una perspectiva de eso no tiene nada que ver con un tabú. ¿Ok? Ya tener una perspectiva ya es por conocimiento. Uh -huh. Pero ante todo, abrir la mente y tolerancia, mucha tolerancia hacia los demás genera una sociedad mucho más empática, una sociedad con mucho más tranquilidad y mucho más paz, ¿vale? Entonces, mente abierta, señores, y aprender. Se puede aprender de todos lados. Uh -huh. ¿Ok? Sí, de mi parte, pues también ya es todo. Ya dije todo lo que tenía que decir, pero no dije ni la mitad de lo que quería, siendo honesto. Pero obviamente, pese a todas las cosas que dije y todas las bromas y lo que ustedes quieran, sí traté de mantener los límites de mi propio psique, porque hubo tabúes que pudimos haber tocado Hay muchos, y no. hay O sea, muchos. también por respeto a las personas que nos pueden llegar a ver que son más sensibles que otras respecto a estos temas, también basándonos en el principio de que no venimos a incomodar a nadie, también, o sea,
hay que mostrar cierto respeto también. O sea, no vamos a minimizar los temas de los que estamos hablando, vamos a hablar con la verdad, vamos a hablar directamente y con mucha sinceridad, pero sin llegar a faltarle el respeto a nadie. Las bromas que yo hago, repito, son un mecanismo de defensa. Me disculpo si alguno se sintió incómodo por eso, no es mi intención. Les aseguro que no es mi intención hacerlo sentir incómodo, pero va a seguir pasando, así que me voy a seguir disculpando, pero va a seguir sucediendo. De momento creo que ya es todo por el día de hoy. De hecho, va a ser un programa un poco más largo de lo habitual. Parte por mi culpa, porque no puedo dejar de hablar. Pero siendo honesto, también desde hace rato me quedé con la idea de las carnitas. Entonces, la verdad, no estoy pensando, no estoy en mis cabales porque mis pensamientos van entre los tabúes y las carnitas. Y ¿saben qué es lo peor? Que hoy vamos a comer ensalada. Mi subconsciente está pidiendo auxilio, está con una bandera blanca así, en un barco que se hunde. Ay, Dios. Eres tan divertida. Como verán, nunca me aburro. Que tengan una excelente vida y nos vemos muy pronto. Enjoy Hasta the luego. life. Vive Deluxe.